hay conflicto de intereses entre la naturaleza y la tecnología. Uy, que sí. Hemos estado realizando unas rutas increíbles por picos de Europa. No iba en la mente con un vídeo predeterminado sobre ello, sino que iba a disfrutar, a dejarme llevar. Otras veces, para grabar vídeos, obviamente llevo una idea en la cabeza y desarrollo el vídeo y la ruta a veces en función de ese vídeo. En este caso no, me limité a disfrutar. Septiembre, todavía mes con mucha afluencia a picos de Europa, me vino a la mente la idea del conflicto que hay entre naturaleza y tecnología. Hay veces que parece que la tecnología viene a ayudar, pero te das cuenta que a la larga la liamos. Porque vienen nuevas tecnologías en Garmin, nuevas tecnologías en iPhone y nuevas tecnologías en Android. Uno de los puntos positivos de la tecnología es el llevar un dispositivo como este, el Motorola DeFi o el iPhone, que tienen capacidades para en momentos graves, en momentos donde necesitemos ayuda, poder pedirla. Y eso creo que es positivo, pero hasta cierto punto. Garmin fue uno de los primeros que sacó este servicio, el cual creo que para gente que lo necesita y sale a la naturaleza, pues es muy positivo. Llegaron otras marcas como Motorola y dijeron, bueno, ¿por qué solo tiene que ser un dispositivo para gente que se lo pueda permitir, que realice realmente excursiones o expediciones, si no vamos a democratizar un poquito esto? Y hicieron un servicio más económico. Y luego llegó Apple con una capacidad inmensa para coordinar también satélites y poder ofrecerlo en los móviles desde la generación 14. Pero se limitaba a SOS, simplemente funciona SOS, conectabas con un satélite y podías pedir ayuda. Los de Garmin y estos de Motorola y los de Spot y muchos otros, además podías mensajear sin ser una emergencia a ciertas personas. Hasta ahí creo que todo correcto. Pero claro, para que Apple haga esta inversión, no sabemos realmente cuál va a ser su fuente de ingresos. Lo que al principio empieza con un servicio gratuito, no sabemos hacia dónde va. Garmin tiene quizá un objetivo más claro de por qué existe y para qué se utiliza hasta ahora. Porque claro, ha llegado Google Pixel y también ha incluido chips que conectan con satélite. Y entonces aquí la cosa ya se complica, porque ahora que Garmin, anda, que se me termina el negocio. Y entonces de repente le da el coco, esto se está popularizando. Así que lo que vamos a hacer es que la gente, además de poder ir a sitios increíbles, puede hacerse un selfie y lo puede enviar en tiempo real, pero no para ahí la cosa. Como a la gente le gusta dejar mensajes hablados, oye, ¿qué pasa? Pues también lo enviamos todo por satélite. Y entonces estamos entrando en un terreno donde Apple, ahora con iOS 18, ha empezado en Estados Unidos y Canadá a proporcionar también SMS con emoticonos vía satélite. ¿Veis cómo poco a poco esto se va pareciendo a un modelo de redes sociales? ¿Veis cómo lo que empezó con una ayuda a, si nos ocurre algo grave en mitad de la naturaleza, se está convirtiendo en una forma de Instagram outdoor? Vas a llegar a un sitio increíble y vas a decir, ¡hala, mira qué bonita cascada! Aquí estoy con mis colegas y esto es genial. Toda esta charla os la comento porque estas rutas que hemos hecho por los picos de Europa, algunos puntos, como puede ser la aldea de Bulnes, me ha hecho un poco reflexionar. Todavía en septiembre había un montón de gente, pero no gente caminante que llega como puedes llegar tú, lleno de barro y de agua a la aldea, sino gente que ha cogido, que ha utilizado el funicular, que ha subido, que está impecablemente vestida y va al puente de la aldea, que muy inteligentemente han puesto Bulnes,
se hacen la foto de Instagram, se toman algo o comen y se bajan en el funicular. Realmente al final no han caminado ni 150 pasos, pero han estado en un sitio genial. Y además, como no hay cobertura, pues en un futuro podrán hacer casi un directo desde ahí. Y esto es lo que me preocupa. Y soy consciente de ello porque tengo un canal de YouTube y utilizo las tecnologías para compartir con vosotros no los sitios donde debéis ir o qué debéis hacer y dónde haceros la foto, sino para compartir con vosotros la pasión por la naturaleza. El que esa naturaleza permanezca mínimamente como hasta ahora. Que nos vemos en el próximo vídeo.